Historias, lenguas, tradiciones y costumbres que suenan, que tienen ecos. Identificarnos, entendernos, asumirnos como una región multicultural. Ecos. 10 minutos con la cultura popular. Ecos. Y en esta ocasión en Ecos trazaremos para ustedes aquellos estilos arquitectónicos que aún perduran en Teciutlán. Tenemos la presencia del arquitecto Héctor González Ramos, que nos ayudará a descubrir esta magia de la arquitectura. Para ello me gustaría que se presentara a nuestro auditorio y de ahí comenzamos. Muchas gracias, Alejandro. Mi nombre es el arquitecto Héctor González Ramos. Si nos remontamos a las épocas pasadas, pues vamos a ver que México tiene una gran historia en cuanto a arquitectura, desde antes de la llegada de los españoles, lo que es la arquitectura prehispánica. Pero nos vamos a enfocar un poquito a lo que viene siendo la arquitectura de la colonia y un poquito más a lo que es la arquitectura de los siglos XVIII y XIX. Y qué bueno que toca un poco sobre lo prehispánico. Si bien Teciutlán queda muy cerca de lo que es la costa, también encontramos aquí a San Juan Chutetelco, y ahí es la primera pirámide antes de la colonia que podemos encontrar un poco de arquitectura. No sé si les gustaría describir un poco acerca de esta arquitectura mesoamericana. Aquí Teciutlán, como todos sabemos, fue fundada cuando estaba rodeada por 4 señoríos, lo que vienen siendo Acateno, Chutetelco, Chignautla y Mezcalcuautla. Las únicas ruinas visibles, que entre comillas son visibles porque prácticamente están un poquito destruidas, son las pirámides que se encuentran ubicadas en San Juan. Me han comentado que en Chignautla también hay una parte donde se alcanzan a ver unas ruinas que al parecer son pirámides. Obviamente ya quedaron cubiertas por la maleza. Obviamente en San Juan tenemos no solamente las pirámides, tenemos un museo de sitio donde se han encontrado muchas piezas arqueológicas y vemos que las construcciones típicas de la época prehispánica, que eran las pirámides a base de piedra, que eran templos ceremoniales y que muy difícil, que prácticamente era su función, la que tenían de templos ceremoniales, porque ya no quedan vestigios de lo que eran las viviendas de la época prehispánica. ¿Cómo es una casa colonial en México? ¿Qué lo caracteriza? Mira, las casas coloniales se caracterizan en su planta por tener un patio central, que eso viene desde épocas romanas. Eso es una de las características típicas. Las casas de 2 niveles, obviamente tenían grandes ventanas, más que nada altas, no tanto anchas, los balcones, los acabados en piedra, en algunos casos, sobre todo en Puebla o en México, tienen incrustaciones de talavera en las fachadas. Aquí casi no, porque era un material poco común. Aquí la característica de las fachadas es la cantera. Una casa colonial en Teciutlán puede ser lo que denominamos como casa de la cultura o casa toral. Así es, casi aquí en Teciutlán tenemos varios casos de ese típico. Era el patio central con su atrio. El atrio es los arcos que hay alrededor de este gran patio. Están otras ubicaciones, lo que es el Hotel Victoria, una que acaban de restaurar, que es donde se encuentra ubicado la tienda de Coppel, sobre la calle Hidalgo, que si nos percatamos tiene un amplio patio y tiene sus arcadas tanto en planta baja como en planta alta, que esa es de las típicas construcciones de Teciutlán. Lástima que no se han conservado muchas. ¿La arquitectura qué más nos puede presentar? No solamente se basa en residencias, en espacios habitacionales, sino la arquitectura abarca mucho más: escuelas, hospitales. Si nos remontamos a la época colonial, prácticamente todas las edificaciones eran viviendas, todas eran adaptadas como comercios, por eso ahorita tenemos grandes comercios aquí en Teciutlán, pero sobre todo, muy característica de estos es los pisos de madera o los pisos con bóveda, que ya prácticamente no quedan acá. Lástima, si nos percatamos en lo que es el centro histórico de Teciutlán, si nos podemos hacer un análisis, muy pocas casas tienen alguna placa donde se vea la fecha en la que fueron construidas. También hay que imaginar esa época donde no existían las casas como hoy, no había tantas casas, es decir, la demografía era muy corta. Teciutlán, si bien era un punto clave que conectaba la costa con el centro de la ciudad,
no tenía mucha gente que vivía aquí. Sí, como en todas las grandes ciudades, cuando van creciendo, por lo regular en lo que es el centro se vuelve una zona más comercial. Aquí en Teciutlán, si nos percatamos lo que es el centro, prácticamente no hay viviendas, todos son centros comerciales o viviendas adaptadas a locales comerciales, ¿sí? Y muchos de estos centros comerciales ya son nuevos, no tenemos grandes comercios que sean en casas antiguas, no tenemos esa cultura de restaurar edificios, tenemos la cultura de volverlos a construir, ¿sí? Y si los construimos, no les dejamos características de la arquitectura tradicional o típica de la ciudad. Durante el porfiriato, Porfirio Díaz estaba quería una cultura afrancesada, tenía mucho interés, mucho amor por lo que era Francia. Claro que él adopta todas esas características tanto en arquitectura, en moda. Obviamente hubo muchos arquitectos franceses que vinieron a México a desarrollar arquitectura, ya sea llamados por el porfiriato o por las grandes sociedades. En Teciutlán sí se llega a aplicar un poquito de este estilo neoclásico, que es el que surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que tiene unas características muy típicas y que fueron adaptadas obviamente a los materiales de la región, como era la cantera. Un edificio clásico de este estilo puede ser el Teatro Victoria, que tiene adaptaciones neoclásicas. El Palacio Municipal, que posteriormente se hizo a mediados del siglo XX, conserva estas características neoclásicas. Este tipo de arquitectura también se diferencia en sus barandales. ¿Tiene algo que ver los famosos barandales? Los barandales son típicos de la arquitectura colonial, desde ahí se vienen adaptados. Obviamente con la llegada de los franceses cambiaron un poquito el tipo de material, antes a lo mejor eran de madera, después empiezan a hacer enrejados en un estilo Art Deco, en un estilo Art Nouveau, pero prácticamente es una combinación de la herencia colonial con el estilo afrancesado. Lo que decíamos, el estilo neoclásico influye mucho en lo que es toda la arquitectura mexicana. Aquí en Teciutlán obviamente no está exento. ¿Por qué? Porque Teciutlán, a pesar de ser un municipio, una localidad pequeña y alejada un poquito en aquellos años de lo que era la capital, mucha gente de aquí de Teciutlán se iba a estudiar allá, iba a trabajar allá. Hay mucha gente de aquí de Teciutlán que desde épocas anteriores ha destacado, como puede ser don Rafael Martínez de la Torre, como puede ser un pintor que era Juan Cordero, que en los años de 1800 tuvo una beca para irse a estudiar a Europa pintura. O sea, Teciutlán no era una ciudad desconocida a nivel nacional en aquellos años. Por eso es que muchos arquitectos o muchos teciutecos tenían cierto contacto en la ciudad y por eso se vinieron aquí a hacer grandes construcciones. Lástima que algunas estarían en el centro de la ciudad y ya obviamente fueron destruidas, no se conservan ni siquiera las fachadas. Por ejemplo, tenemos junto al parque, ya no conservamos ningún edificio de esa época. La casa de la familia Lombardo Toledano, ¿sabe de qué estilo es? La que se encuentra en la calle Lombardo Toledano. Entonces, ¿qué estilo es? Es un estilo neoclásico. Tiene todas las cosas de estilo neoclásico, que vienen siendo el almohadillado, que es esa especie de almohadas que tiene la fachada. Conserva igual las cornisas, los barandales, todo eso es características del neoclásico. Y también se dice que esa fachada fue tomada desde Italia y que la familia Lombardo Toledano dijo que la querían y se concedió. Entonces ahí está una prueba de que la historia en Teciutlán se puede rescatar en sus monumentos. Lo que sí le pediría yo a la población en general, sobre todo, es que cuando vayas caminando por Teciutlán, porque Teciutlán es una ciudad para disfrutarse caminando, que vayas viendo todos y cada uno de los edificios que conforman el centro de la ciudad. Y vas a ver que lamentablemente por cada edificio antiguo, con el estilo neoclásico colonial que tenemos, hay 2 o 3 edificios de estilo moderno que, aunque han querido adaptar, le han puesto molduras, han tratado de que parezca muy similar a la arquitectura tradicional, pues lamentablemente no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque solamente me viene a la memoria una que conserva todas las viviendas, todos los edificios
conservan la fachada original, si es que ya ha sido restaurada. Todas las fachadas tienen la misma tipología, y esa cuadra es la que está entre las calles Hidalgo y Juárez, pero es la calle Allende. Es la única que conserva, todos los edificios se ven con la misma tipología. Todas las demás manzanas encuentras mínimo un edificio que no va acorde con la arquitectura tradicional. Pues la recomendación del arquitecto, y a quien nuevamente le doy las gracias al arquitecto Héctor González Ramos, y se despide Alejandro Méndez Cuesca. Voces, nombres y rostros con Ecos. Un programa que da voz, nombre y rostro a la cultura popular. Ecos.